Hola a todos. Seguramente siempre te han contado que Medusa era un monstruo con el pelo lleno de serpientes y que era un trofeo para el héroe Perseo. ¿Y si te dijera que a lo mejor esa historia está escrita desde el punto de vista del ganador? Hoy miles de mujeres llevan su rostro tatuado, pero no como un símbolo del terror, sino como un escudo protector. Medusa ha dejado de ser la víctima decapitada para pasar a ser un icono de la ira de la mujer. En este vídeo vamos a desenterrar la verdad sobre Medusa, desde sus orígenes griegos arcaicos, en los que era un monstruo, hasta cuando un poeta romano decidió convertirla en una especie de heroína clásica. Prepárate porque después de ver este vídeo ya nunca volverás a ver al monstruo con los mismos ojos. Hoy, en Mujeres de Mala Vida, Medusa. La historia de Medusa no es un anime. Ha ido cambiando a lo largo de la historia dependiendo de quién la contara y con qué objetivo quería contarla. Para empezar, tenemos que acudir a la teogonía de Hesíodo, a la que ya habíamos hablado antes, ¿os acordáis? En el vídeo de Pandora. Bien, pues aquí Medusa no es este símbolo monstruoso, sino que es una deidad tónica, es decir, que viene o bien de las profundidades marinas o bien del inframundo. Sus dos padres son Forcis y Ceto, que simbolizan las profundidades del mar, los peligros que se encuentran allí y también los animales monstruosos que viven en el mar. Ella no es hija única, tiene dos hermanas, las tres juntas son las hermanas Gorgonas. Por una parte tenemos a Esteno, la poderosa, y por otro lado tenemos a Euríale, que es la que salta lejos. Y Medusa es la guardiana o la soberana. Pero son bastante distintas entre sí, aunque las tres tienen una buena relación, Medusa es la única que no es inmortal. Ella nació mortal. Esto es fundamental, ya que su mortalidad es lo que permite al héroe Perseo poder matarla y realizar así este viaje del héroe que está preparado para él. Lo cierto es que en este mito arcaico, Medusa no nace con una belleza que luego se convierte en monstruosidad, al contrario, desde el principio siempre nos la presentan como una personificación monstruosa, es decir, en algunos lugares la vamos a ver con unos colmillos de jabalí, manos de bronce, incluso escamas, dependiendo un poco de la época en la que nos encontremos. En el periodo arcaico, Medusa está pensada para dar miedo. Así que cada vez que la vemos, pues en algún jarrón, o incluso se podían poner en escudos, tenía una cara redonda, unos ojos punzantes, se le ponían los dientes de jabalí y a veces también se le ponían unas alas doradas y garras. Esta figura se conoce como el Gorgoneion. Es una figura apotropaica, es decir, lo que simboliza es un símbolo para que no se te acerque el mal, es decir, para alejar el mal. Algunos guerreros se la pintaban en su escudo, pero desde el punto de vista arquitectónico también se podían poner gorgonas en la zona de arriba de los edificios para alejar a los malos espíritus y alejar el mal del propio edificio. En este periodo arcaico también aparece Poseidón, pero en este caso no ocurre lo mismo, es decir, Poseidón no se aprovecha de ella, al contrario, mantienen relaciones, parece ser que consensuadas, en una playa llena de flores, con lo cual sí que existe esta conexión con Poseidón, pero para nada tiene esta finalidad o este fin que se le da en el otro lado. Otra de las cuestiones más interesantes de Medusa es que ella está escondida. Ella se encuentra en un lugar donde cree que no la va a poder encontrar nadie. Cuando aparece Perseo y finalmente acaba con ella, cuando le corta la cabeza, de su cabeza nace vida. Por un lado aparece Pegaso, el famoso caballo alado, y por otro lado aparece Crisao, que es un personaje que conocemos menos, pero es como un gigante dorado con una espada. Es decir, es como si la propia Medusa contuviese dentro poder, incluso vida, como si fuese una vasija de poderes que estaban escondidos, ya que su propia sangre posteriormente también se le va a dar un significado. A medida que avanzamos por el periodo clásico griego,
La traducción de Medusa, este mito va evolucionando y Píndaro va a ser el primero que hable de ella como algo hermoso. De hecho, en su Oda Pítica 12 es uno de los primeros que dice que tenía unas mejillas hermosas. Además, Píndaro introduce un elemento esencial. Cuando Atenea escucha el llanto de las hermanas gorgonas por la muerte de Medusa, ese sonido le parece tan fantástico que decide inventar una cosa, la flauta. Pero no una flauta cualquiera, sino el aulos, para imitar este lamento. Aquí vemos por primera vez que la muerte de Medusa genera arte y genera música, no solo el alivio por haber eliminado a un monstruo. Y aquí es donde podemos encontrar esta magia que se encontraba en su sangre. Va a ser gracias a una recopilación que hizo Apolodoro, que decía que la sangre que brotó de su lado izquierdo del cuello era un veneno mortal. Pero la sangre que brotó de su lado derecho, todo lo contrario, era capaz de resucitar a los muertos. Cuando Atenea se dio cuenta de lo que había escondido dentro de la sangre de Medusa, lo que hizo fue que se lo dio al dios Asclepio, es decir, al famoso dios de la medicina, este que vemos muchas veces en las farmacias que todavía quedan por allí, para que lo utilizara dentro de su obra. Mientras que la Medusa de Ovidio es una tragedia humana, en el caso arcaico griego, Medusa es un misterio cósmico, es la encarnación del otro, de aquello que es tan poderoso y terrible al ojo humano que no puede procesarlo sin convertirse en piedra. Es la guardiana de los umbrales entre la vida y la muerte. Pero ahora vamos a ver este giro que da el poeta Ovidio en el año 8 después de Cristo. Él va a ser el que cuente la historia que con el tiempo va a quedar en nuestra memoria y va a ser la Medusa que todos tenemos más o menos en mente. En la versión de Ovidio, Medusa no es para nada un monstruo, todo lo contrario, es una mujer bellísima. Tanto es así que su belleza hace que muchísima gente quiera casarse con ella, pero ella decide que no. En concreto, dice: su belleza era el sueño de muchos pretendientes y de todas sus dotes, ninguna era más admirable que su cabello. Ella era muy admirada, pero ella decidió que no, que ella lo que iba a hacer era convertirse en sacerdotisa de la diosa Minerva. Pensad que estamos ahora mismo en el periodo romano, con lo cual Minerva equivaldría más o menos a Atenea. Y como Atenea, todas las sacerdotisas de su culto debían ser vírgenes y mantenerse así mientras continuaban en el mismo. Así que en este mito vamos a nombrar a los dioses con el nombre que realmente le daban los romanos, que ya sabéis que son prácticamente iguales, pero con alguna cosita que puede cambiar. Es en este punto cuando Ovidio le da un giro a toda la trama. Es decir, mientras que la Medusa arcaica mantenía relaciones con Poseidón, en este caso Neptuno, que sería el equivalente romano, no las mantiene con un sí es solo sí, ni muchísimo menos. Todo lo contrario, en el propio templo de Minerva abusa de Medusa. Minerva, ¿qué hace? En vez de culpar al agresor, culpa a la víctima. Y entonces transforma a Medusa y esa belleza que tiene la cambia. Ese pelo, que lo mismo era rizado, cambia a ser una serie de serpientes que no paran de bisbisar todo el rato. Y además, cualquiera que la mirase a los ojos se convertía en piedra. La mirada de piedra le otorga un poder que realmente es una maldición. Lo que pasa es que nadie pueda volver a ver el rostro de Medusa. En la Metamorfosis Ovidio describe este poder no como un ataque voluntario de Medusa, sino todo lo contrario, como una cualidad inherente y pasiva a ella, ya que además cuando le cortan la cabeza, este poder sigue activo, porque dice que las serpientes siguen vivas y además sigue convirtiendo a todo lo que ve en piedra, con lo cual no es un poder que ella realmente pueda controlar. Es Ovidio el que populariza que Perseo coge una superficie de bronce pulida, este espejo que podría ser un escudo, en el que ve a Medusa a través del mismo para poder acabar con ella.
La lógica detrás de esto es simplemente que si ella te mira o tú la miras a ella directamente, el contacto visual puro es lo que activa esta transformación. El reflejo filtra la letalidad de su imagen. Además, es muy interesante ver que Medusa se encontraba en un sitio aislado. Ella no estaba molestando a nadie, estaba en su hogar. Pero indica que el camino hacia casa de Medusa era una forma muy vívida de verlo, ya que estaba lleno de estatuas. Esto refuerza la idea de que Medusa vivía en un estado de aislamiento forzado. Es decir, no es que ella saliese a cazar, es que cualquiera que se atreviese a invadir su espacio y a posar los ojos en ella, quedaba congelado para siempre. Como os he comentado, el poder de Medusa, esta maldición de Minerva, continúa. Y una vez que Perseo le corta la cabeza, pasan varias cosas. La primera es que al pasar por el Atlas, lo petrifica y surge la montaña que nosotros conocemos. También se dice que cuando Perseo fue volando por la zona de Libia, fue cayendo sangre de la cabeza de Medusa y esas gotas de sangre se fueron convirtiendo en serpientes para justificar el número de serpientes que había en esa zona. Y el último mito que cuentan con su cabeza es que además Perseo tuvo que parar en un arroyo para lavarse las manos y al dejar la cabeza de Medusa, la sangre que brotó de la misma petrificó las algas que habían y así se creó el coral. Pero el poder de la cabeza de Medusa no se queda ahí. En una batalla que tuvo Perseo contra Fineo también la utilizó para petrificar todo un ejército. Tenía un poder, vamos, que sobrepasaba todas las fronteras. Este análisis de cómo funcionaba este poder es muy interesante para luego llegar a cómo Medusa se ha convertido en el símbolo de la ira femenina. ¿Por qué? Porque es un poder que ella no tiene que hacer nada para ser letal, es decir, su sola presencia basta. También podemos sacar un análisis distinto, es decir, para Minerva una condena fue afear a Medusa, pero la posteridad lo lee como un mecanismo de protección. Al convertirla en algo aterrador, Minerva asegura que ningún hombre o dios pueda volver a tocarla. Gracias a Ovidio, cuando el mundo barroco, el mundo artístico posterior, quiso identificar a Medusa, no lo hizo como un animal con los dientes de jabalí o con garras, sino que lo hizo como una mujer muy bella, pero con el pelo de serpiente. Esta dualidad, belleza y terror, conviven en un mismo rostro. Esto es lo que ha permitido hoy que veamos el símbolo de resiliencia feminista en Medusa. Daos cuenta que en el relato de Ovidio el final de Medusa no es la muerte, sino que siempre queda como un estallido de vida y de magia. Ya que igual que en el mito arcaico, cuando le cortan la cabeza a Medusa, surge por un lado Pegaso y por el otro Criasor. En su sangre, además, también ocurre lo mismo, da vida, como os he dicho antes, ¿no? Pasando por el Atlas, por el coral e incluso por las serpientes. El relato de Ovidio es el que toma hoy el movimiento feminista para hacer de Medusa una figura central del mismo. Es decir, Medusa es una mujer que ha sufrido una agresión y que el sistema, es decir, la diosa Minerva, decide castigarla a ella en vez de castigar a su agresor. Su figura se convierte en el espejo de las fallas que a veces tiene la justicia. Ahora vamos a ver cómo pasó Medusa de ser un monstruo al que decapita Perseo a ser este icono feminista. Para entender cómo Medusa ha pasado de ser un monstruo a ser una figura que se tatúa a millones de mujeres y que además es un símbolo que se utiliza, lo que tenemos es que cambiar el chip. Es decir, la figura ha dejado de ser una advertencia para los hombres y se ha convertido en un manifiesto para las mujeres. Muchas mujeres ven a Medusa como si viviera su propia historia. Alguien que sufrió una agresión y que en lugar de recibir justicia fue marcada, juzgada o condenada al ostracismo por una sociedad. Esta sociedad es la representación de la diosa Minerva. Además, la ira de Medusa no es gratuita, es una respuesta defensiva. Su transformación en monstruo es en realidad una armadura. Su furia es el rechazo a seguir siendo una víctima. No se puede hablar de este símbolo sin citar un ensayo del año 1975 de Hélène Cixous. Ella lo que dice es que Medusa no es un monstruo, sino que es una mujer bella y una mujer que sonríe. Cixous argumenta que los hombres han pintado a Medusa como un monstruo porque tienen miedo del deseo femenino y de su poder.
Invita a las mujeres a escribir con su cuerpo y a reclamar su propia narrativa. La ira moderna no es destructiva, es creativa. El acto de romper un silencio que se nos ha impuesto. Históricamente, el arte siempre ha celebrado que Perseo matase a Medusa y tenemos numerosos ejemplos de esculturas o de pinturas donde vemos a Perseo con la cabeza de Medusa en sus manos. Sin embargo, en 2008 pasó una cosa. El artista Luciano Garbati hizo lo contrario e hizo una escultura titulada Medusa con la cabeza de Perseo, en la que podemos ver a una medusa con una espada y la cabeza de Perseo en la otra mano. Esta obra se convirtió en viral. ¿Por qué? Porque celebramos la victoria de un héroe que mató a una mujer que vivía aislada. En la versión de Garbati, Medusa sostiene la espada y la cabeza del héroe con una expresión de determinación melancólica, representando la defensa propia. Medusa es un símbolo de la ira femenina moderna porque es una figura mítica que encarna simultáneamente el trauma, la transformación, la protección y la venganza. Al tatuársela o al llevar su imagen, las mujeres no están celebrando al monstruo, están reclamando su derecho a estar enfadadas por las injusticias sufridas y el poder de convertir esta furia en una armadura impenetrable. Al final, Medusa, como ocurría con Pandora, que nos enseña pues, que los mitos no son estáticos, son espejos donde cada generación proyecta sus miedos y proyecta sus propias luchas. Ella ya no es el monstruo que acecha en la oscuridad de una cueva, sino el recordatorio de que la ira, cuando nace de la injusticia, es una herramienta de poder, soberanía y sobre todo de poner límites. Pero Medusa es solo la punta del iceberg. Durante toda la historia ha habido multitud de mujeres de carne y hueso que han sido llamadas monstruos o locas solo por defender lo que es suyo. Y aquí es donde entras tú. ¿Qué sentiste al saber que Medusa realmente fue castigada por lo que hizo Neptuno? Cuéntamelo todo en comentarios. Y si quieres conocer historias de mujeres que nunca debieron ser olvidadas, cada semana subo un vídeo con una biografía de una mujer y otro, además, con cuestiones mitológicas y curiosidades que nos llevan hasta la actualidad. Y también voy subiendo pequeños vídeos de curiosidades de mujeres. Así que ya sabes, suscríbete, dale a la campanita para que te avise y nos vemos en el siguiente vídeo. Soy Adriana, esto es Mujeres de Mala Vida. Hasta la próxima.